Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el diseño de investigación multimétodos. Facilitadora de la unidad es la doctora Ibelvis Pérez. Los cursantes de la materia son Oneida Soto, Yuraima Rodríguez, Márquez Erika y mi persona William Gutiérrez. Existen numerosas formas para realizar una investigación, las cuales son enfocadas en los procedimientos tanto tradicionales, aplicando los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos. Cuando nosotros hablamos sobre la investigación, es un proceso o estructura que ha evolucionado con el tiempo, destinando a comprender fenómenos o resolver problemas, utilizando técnicas, teorías de los pensadores anteriores, quienes buscan un análisis y difusión responsable del conocimiento. Este tipo de actividad es vital para el beneficio de la sociedad, cultura, humano, político o la sociedad, reflejando una sed de conocimiento. Una función esencial de las universidades es generar unos nuevos conocimientos a través de las investigaciones científicas y sociales, convirtiéndose así en uno de los criterios centrales para evaluar las universidades en Venezuela, así fomentar que los futuros profesionales, especialmente en la docencia como competencia investigativa y la trascendencia en el esmero académico. Las transformaciones recientes subrayan la importancia de las generaciones de información y conocimiento a través de los procesos sociales. Las universidades desempeñan un papel crucial en este tipo de procesos al centrarse que las investigaciones son parte de la misión. El conocimiento producido por estas instituciones es esencial y debe abordar tanto los problemas y fomentar la innovación de las diversas áreas de investigación, convirtiéndose así un motor significativo en los avances tecnológicos, científicos y sociales, manejando sustancialmente los conocimientos del país. Los países desarrollados priorizan la formación e investigación en sus universidades, generando así innovación. Este tipo de proceso involucra los diversos actores de la sociedad, destacando así la importancia en las fases de cada una de la formación del investigador, hasta el resultado de las indagaciones, y la calidad de investigación depende directamente a la educación universitaria recibida. En este sentido, el programa de formación e investigación de las instituciones universitarias deben fortalecerse para estar siempre profundo en los procesos reflexivos debido al dinamismo y la característica de la sociedad propiamente dicho. En cuanto a la manera de las indagaciones, para abordar las diferentes problemáticas, fenómenos, situaciones que se presentan con miras de ofrecer una respuesta pertinente y oportuna para la sociedad. El dinamismo de la propia ciencia, como lo de la naturaleza, es un proceso social que va dando a las diferentes corrientes del pensamiento, tales como el empirismo, materialismo, dialéctico, el positivismo, la fenomenología, entre otros, que van dirigidas fundamentalmente a la búsqueda ideal para la generación de conocimiento. No obstante, es justamente en la segunda mitad del siglo XX donde este tipo de corrientes se ven polarizadas y buscamos un enfoque central, el enfoque del racionalismo cuantitativo y el enfoque naturalista cualitativo de la investigación. Ahora bien, cuando hablamos de clasificar el diseño de investigación multimétodo, esto va a depender del ambiente donde vaya o del ámbito donde vaya a ser utilizado, es decir, si va a ser utilizado con fines educativos, con fines investigativos o simplemente para realizar un análisis de datos. Es así entonces como los investigadores pueden utilizar elementos cualitativos, elementos cuantitativos o la combinación de ambos. El diseño multimétodo puede clasificarse en secuencial,
concurrente e integrativo. En el caso del diseño secuencial, generalmente el investigador empieza utilizando el método cualitativo, que es de tipo exploratorio, y posteriormente utiliza el método cuantitativo o explicativo. Es decir, esto lleva un orden, ¿ok? Uno luego del otro, ¿ok? En el caso del diseño concurrente, se utilizan elementos cualitativos y elementos cuantitativos de manera simultánea, es decir, en paralelo, pero ambos en el mismo momento. Es así como este diseño concurrente puede ser triangulado o anidado. El anidado puede ser con un modelo dominante, anidado como tal, y anidado en varios niveles. ¿Qué quiere decir esto? En el caso del concurrente anidado, generalmente el investigador tiene como elemento principal el método cuantitativo y va anidando elementos cualitativos. En el caso de la triangulación, se utilizan elementos cualitativos y cuantitativos, se utilizan diferentes métodos, diferentes perspectivas, se pueden triangular fuentes, diversos datos o incluso investigadores. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir el sesgo. Que pueden triangularse distintos datos o fuentes, pueden ser varios investigadores estudiando un mismo fenómeno, se pueden triangular diferentes teorías y diferentes metodologías. Es así como, por ejemplo, un investigador puede realizar desde el punto de vista cuantitativo, una entrevista y posteriormente una entrevista en profundidad, y utiliza ambos elementos, utiliza diferentes metodologías. ¿Cuál es la ventaja? Una validez mejorada, tenemos una mayor riqueza de datos, se reducen los sesgos de la investigación, tenemos innovación metodológica, porque tenemos diversas visiones de un mismo fenómeno en estudio. ¿Cuáles son las desventajas? Puede ser complejo, algunos investigadores se centran o se van más hacia la parte cualitativa, otros hacia la parte cuantitativa. Y esto requiere una formación en este tipo de método multimétodo. Buenas noches. Continuando con lo que son los diseños de investigación del multimétodo, debemos recalcar o recordar lo que enfatizaron Cranswell y Clark, que si bien existen una multitud de tipos de diseño según la definición de la investigación, numerosos autores destacados han creado muchos diseños y sin embargo, esto llevó a una sola conclusión de que todas estas clasificaciones presentaban similitudes en cada variación. Por lo tanto, esto los llevó a hacer una sola clasificación que abarca tanto los diseños principales para los métodos mixtos y que a continuación entonces vamos a hablar del segundo diseño, que es el diseño integrado. El diseño integrado se trata de un diseño de método mixto en que el estudio se basa principalmente en un tipo de datos y el otro conjunto de datos juega un papel secundario. Este modelo supone que un único conjunto de datos no es apropiado y que se deben de responder diferentes preguntas y que se necesitan diferentes tipos de datos para cada tipo de pregunta. El procedimiento incorpora varios conjuntos de datos en el nivel del diseño. Una forma de datos está encerrada en un diseño enmarcado por otro tipo de datos. Se recopilan tantos datos cuantitativos como cualitativos. Sin embargo, dentro de la arquitectura general, uno de los tipos de los datos juega un papel complementario, o sea, recalcando siempre va a ser uno principal y uno secundario. Este modelo de estudio puede usar un enfoque monobásico o bifásico para los datos integrados. Además, los datos cuantitativos y cualitativos se utilizan para responder diferentes preguntas de investigación dentro del mismo estudio. En las variantes tenemos que es un modelo experimental y un modelo correlacional. Las ventajas es que se puede utilizar cuando no se dispone de tiempo suficiente para realizar una investigación.
puede ser utilizado por principiantes, ya que en una parte tiene más énfasis que la otra. Podemos hacer más énfasis en lo cuantitativo que en lo cualitativo. Y también puede pedir a diferentes entes que financien los proyectos y cuyo objetivo principal del diseño suele ser cuantitativo como un experimento, y así también puede llevarse un análisis correlacional. ¿Qué desafía este diseño integrado en el método multimétodo? El objetivo de la recopilación de datos cualitativos o cuantitativos debe ser muy bien especificado. Además, los propósitos y secundarios y primarios también deben ser muy bien identificados, como todo estudio, y puede resultar difícil en algunos casos integrar los resultados cuando se utilizan los dos métodos para abordar múltiples preguntas dentro de la investigación. La bibliografía citada señala como ejemplo las investigaciones de Dyer y Robinson, que son un ejemplo típico para este diseño integrado. En ella exploraron las variables que podrían afectar la promoción de la salud general mediante 7 intervenciones sanitarias diferentes por parte de equipos dentales en una consulta de odontología general en South Yorkshire. Los autores emplearon un estudio de métodos mixtos, ya que los métodos cualitativos son adecuados para temas como este, en donde existe escaso conocimiento previo. Sin embargo, la investigación cualitativa no permite generalizar cuantificables, por lo que también se realizó una encuesta transversal a los dentistas. O sea, ellos realizaron su estudio cualitativo en lo macro y cuantitativo en lo micro. Lo complementario en este caso fue lo cuantitativo. El otro tipo de diseño a presentar en este momento es el diseño explicativo. Este modelo tiene como objetivo ayudar a explicar o generar hallazgos cuantitativos iniciales a partir de datos cualitativos. Para un estudio en el que el investigador requiere datos cualitativos para explicar hallazgos significativos, resultados obsoletos o resultados inesperados, este tipo de estudio es muy apropiado. Este enfoque también se puede utilizar cuando un investigador decide crear grupos con los grupos de datos basados en datos cuantitativos y el posterior análisis cualitativo a utilizar atributos cuantitativos de los participantes para dirigirse a un proceso cualitativo de muestreo intencionado. O sea, lo que habíamos hablado ya con la profesora en la clase. Los datos cuantitativos los va a obtener a través de datos cualitativos ya presentes. Las variantes, dos variantes, el modelo de explicativo de seguimiento y el modelo de selección de participantes. Si bien en ambos modelos tiene una fase cuantitativa inicial seguida de una fase cualitativa, la relación entre ambas fases varía. En una se centra en los hallazgos que se analizaron con más detalle y en la otra en los participantes relevantes que se seleccionaron. Las fortalezas y ventajas es que es fácil de ejecutar, ya que es dos fases y en diferentes fases el investigador realiza los dos métodos y recoge un solo tipo de datos a la vez. Además, un investigador individual puede llevar a cabo un estudio de este tipo y no necesita todo un equipo. En cuanto a la redacción del informe, es tan sencillo como se puede describir en dos fases y tiene unas características muy claras. Este diseño es ideal tanto para estudios multifásicos como para estudios de métodos mixtos individuales, y a los investigadores cuantitativos también les gusta este diseño, ya que generalmente comienza con una sólida base cuantitativa. Desafío. Continuando con la clase de diseño de investigación multimétodo, hablaremos ahora sobre el diseño exploratorio. Este diseño consta de dos fases. El primer método, que es el cualitativo, y que viene a ser muy útil para mejorar el segundo, que es el cuantitativo. Es decir, que a través de los resultados del primer método, que sería el diseño cualitativo, va a asumir una exploración necesaria, ya que los instrumentos no están disponibles o no son adecuados. Además de que las variables son inciertas o no hay un sistema de guía
Es útil este método para cuando la investigación quiera crear y evaluar un instrumento porque no está disponible y reconoce variables significativas para ser probadas cuantitativamente cuando los parámetros son desconocidos. También es necesario para investigar formas de un enfoque o concepto emergente, analizarlo y evaluarlo. Como dije anteriormente, este diseño está formado por dos fases y se conoce como diseño secuencial exploratorio. Y para investigar un fenómeno, este diseño comienza con dos datos cualitativos y luego se basa en una segunda fase que es cuantitativa. Entre las variantes de este diseño tiene dos comunes que son el modelo de desarrollo de instrumento y el modelo de desarrollo de taxonomía. La taxonomía, como sabemos, se refiere a que está dada con fines de clasificación y de una ordenación jerarquizada. Entre las ventajas de este diseño es que esta tiene facilidad de descripción, implementación e información, ya que se lleva a cabo en fases separadas. Aunque la dimensión cualitativa suele ser enfatizada por este diseño, la inclusión de un aspecto cuantitativo hará que el método cualitativo sea más adecuado para estudios cuantitativos. En relación a los desafíos del diseño exploratorio, se debe saber que el enfoque en dos fases va a requerir de una cantidad significativa de tiempo. El tiempo es un limitante para poder incorporarse. Además, los investigadores exploran si los mismos individuos en la fase cualitativa y cuantitativa deberían servir como participantes. También los investigadores determinarán los datos que se deben de utilizar en el proceso cualitativo para crear el método cuantitativo y cómo utilizar los datos para producir una medida cualitativa. O sea, hay que relacionar una fase cualitativa con la cuantitativa. Por otra parte, se debe seguir los procedimientos para garantizar la validez y fiabilidad de las investigaciones producidas en el instrumento. Un ejemplo de esto serían las investigaciones que han descrito las experiencias de los padres que sienten miedo cuando sus hijos serán intervenidos quirúrgicamente o cuando se llevan de visita al pediatra. Si un estudio está diseñado para escalas de estrés de estos padres, se necesitará entonces un enfoque exploratorio del método mixto. En primer lugar, los datos se recopilarán cualitativamente para crear una escala de estrés que se pruebe en su fiabilidad y validez a través del método cuantitativo. En conclusión, podríamos decir que las investigaciones del método mixto son importantes para poder comprender un proceso. Además, los estudios de métodos mixtos actualmente están ganando mucha popularidad en las investigaciones de la salud, como en la medicina y en la enfermería, y actualmente se han utilizado en trabajos de educación, utilizando así un diseño de estudio de método mixto. Esta revisión de la literatura que hemos realizado y expuesto da una idea de los conceptos básicos necesarios para diseñar y ejercitar un estudio de método mixto. Muchas gracias por su atención.